y terminaba de revisarlo y les mandaba su calificación por correo. Entonces, si alguien no recibió un correo, probablemente no me llegó su examen y no lo revisé. Así que al final de la clase vemos todo eso. Y también si tienen alguna duda de cómo se resuelve algún ejercicio del examen, también lo checamos. Vamos a continuar con el problema de la clase pasada. La clase pasada quedamos que íbamos a ver cómo era la derivada de un sistema el cual estaba rotando. Para ello, recuerden que si nosotros queremos describir un sistema, una partícula o un cuerpo en movimiento, siempre lo describimos a partir de un sistema de referencia fijo. Es por eso que nosotros vamos a denotar al sistema de referencia fijo como X, Y, Z, pero en mayúsculas. Es este que está acá. Este va a representar el sistema de referencia fijo y el sistema de referencia que va a ir moviéndose, que en este caso va a ir girando, va a estar representado por las coordenadas X, Y y Z, pero en minúsculas. Entonces, queremos describir al sistema que va girando respecto de un sistema fijo, es decir, el sistema de coordenadas X, Y y Z mayúsculas. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo se observa un vector arbitrario A, es decir, un vector con coordenadas A1, A2 y A3 en las direcciones Y, J, K. Nosotros queremos ver cómo se comporta ese vector descrito desde el sistema de referencia fijo, pero en términos del sistema de referencia que va rotando. Es por eso que nosotros lo que vamos a hacer es describir a este vector A en términos de las coordenadas X, Y y Z minúsculas que representan al sistema que va girando. Como el sistema va girando, pues los vectores direccionales Y, J, K de ese sistema, del sistema que va girando, también tienen que ir variando. Pero esa variación solo se va a observar respecto del sistema de referencia fijo, porque si nosotros nos paramos en un sistema que va rotando, pues nosotros nos vamos a ir moviendo conforme se mueve el sistema que va rotando, y por lo tanto nosotros no vamos a ser capaces de notar la diferencia del movimiento. Es como nosotros ahorita estamos en la Tierra está rotando, y no nos damos cuenta de ello. Eso es porque nosotros estamos en el sistema de referencia que está rotando. Pero ahora, si nosotros nos paramos en un sistema de referencia fijo, ahí sí nosotros vamos a poder ver cómo va variando los cuerpos que se encuentran en el sistema de referencia que va girando o rotando. Es por eso que nosotros vamos a partir, nuestra descripción la vamos a hacer desde el sistema de referencia fijo, porque es ahí donde se notan las variaciones. Ahora bien, en el sistema de coordenadas que va girando o que va rotando, el vector A se va a escribir en términos de las componentes A1 en la dirección Y, más A2 en la dirección J, más A3 en la dirección K. Eso es respecto del sistema de referencia que va girando. Ahora, vamos a calcular la derivada de ese vector. Ese vector, como lo estamos observando desde el sistema de referencia fijo, entonces eso nos va a decir que las componentes A1, A2, A3, incluso los vectores direccionales Y, J, K, van a tener que depender de un parámetro, que en este caso el parámetro sería el tiempo. Por lo tanto, vamos a calcular, si nosotros calculamos la derivada de ese vector A desde el sistema de referencia fijo, que es este, si nosotros lo calculamos desde ahí, vamos a ver que se tienen que calcular las derivadas de la componente AI por el vector direccional Y como si fuera un producto de funciones, ya que en este caso la componente AI va a depender del parámetro t, que es el tiempo, y el vector direccional Y va a también tener que depender del tiempo, porque van a estar variando según lo observado por una persona o por un individuo en el sistema de referencia fijo. Por lo tanto, la derivada va a estar formada por todos estos términos. La derivada de la componente 1 respecto del tiempo por I, más la componente A1 por la derivada del vector direccional Y respecto del tiempo. Y eso va a pasar para cada una de las componentes. Por lo tanto, vamos a tener 3, 4, 6 términos. Nosotros conocemos los primeros 3 términos. Simplemente es la derivada de un vector cualquiera. Como recordaremos, la derivada de un vector
es igual a la derivada de las funciones componentes en cada una de las direcciones, que en este caso son los tres primeros términos que aparecen al lado derecho de la igualdad. Estos tres términos son la derivada de un vector normal. La única diferencia es que esta derivada es respecto del sistema de referencias que va girando. Y esta derivada que está acá es la derivada, pero respecto del sistema de referencia fijo. Eso hay que tenerlo claro. Del lado de la derivada que aparece en el lado izquierdo de la igualdad es la derivada en el sistema fijo. En los términos que aparecen al lado derecho de la igualdad es la derivada en el sistema que va girando, pero vista desde el sistema de referencia fijo. Es por eso que aquí aparecen más términos. Ahora, los primeros tres términos es la derivada común, pero en el sistema de referencia que va girando. Ahora, con estos primeros tres términos no tenemos ningún problema porque ya los conocemos. Si nosotros conocemos la forma de la función componente A1 y la forma de la función componente A2 y A3, pues podemos derivar directamente. El problema es aquí. Aquí aparecen las derivadas, pero de los vectores direccionales y JK del sistema que va girando. Y tenemos que calcular a esas derivadas respecto también del sistema de referencia fijo. Y para ello tenemos que fijarnos en una propiedad de la derivada de cualquier vector. Si nosotros tenemos un vector b, nosotros podemos ver o podemos demostrar que b punto, la derivada de b respecto del tiempo, es igual a 0. Y eso lo podemos hacer derivando el producto punto de un vector consigo mismo. Y al hacer eso, nosotros sabemos que el producto punto de un vector consigo mismo es una constante, y al derivar vamos a hacer, al derivar la constante nos va a dar 0, y al derivar el producto punto de un vector consigo mismo, nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar este término. Y este término nos dice que cualquier vector b es perpendicular a su derivada, la derivada de b respecto del tiempo. Esto se cumple para cualquier vector. Obviamente que cuando me estoy refiriendo de vector, en este problema, estoy refiriéndome a funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque como b va a estar, como el vector b o el vector a están variando, pues van a depender del tiempo, o que en este caso sería el parámetro, y por lo tanto el vector a y este vector que está aquí, que estoy mencionando, son funciones vectoriales. Ahora, a partir de esa... ¿Así una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo, perdón, es que se cortó un poquito mi internet. Entonces la parte de la ecuación, la parte azul dice que es el sistema de referencia que se está moviendo. Sí, en la parte izquierda de la igualdad, esta que está aquí donde está el cursor, esta es la derivada respecto del sistema de referencia fijo, del sistema IJ, X, Y, Z mayúscula. Y todos esos términos son la derivada de ese mismo vector, pero en el sistema de referencia que va girando. ¿Por qué? Porque todo lo estamos describiendo desde el sistema fijo. Si nosotros estamos en un sistema fijo, nosotros podemos ver cómo va cambiando el vector direccional I, J y K, y cómo va variando el vector A. Entonces, por eso es que en este caso, todo esto depende del tiempo. El A1, el A2, el A3, el I, J y K, los vectores direccionales, dependen del tiempo. Todo esto porque lo estamos viendo desde el sistema de referencia fijo. Si nosotros lo describiéramos desde el mismo sistema que se va moviendo, no notaríamos esas variaciones, porque nosotros nos vamos moviendo conforme se va moviendo el vector. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. De nada, cualquier otra pregunta, por favor, adelante. Ahora, usando esa propiedad que les menciono de cualquier vector, que es perpendicular a su derivada, nosotros podemos de esa propiedad, vamos a concluir que la derivada de los vectores direccionales tienen que ser funciones de cada vector direccional multiplicado por una constante, que en este caso las constantes serían alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Y en particular, nosotros podemos decir que la derivada del vector direccional y respecto del tiempo
es igual a una constante alfa 1 por el vector direccional j más alfa 2 por el vector direccional k. Eso lo podemos decir porque se concluye de esta expresión que estoy aquí subrayando, se concluye que la derivada es perpendicular al vector. Por ejemplo, si nosotros nos paramos en el vector direccional j que está acá, entonces su derivada tiene que ser un vector perpendicular a él. Entonces, vendría siendo, permítanme, vendría siendo un vector de este tipo. Por ejemplo, este vector tendría que ser la derivada del vector j respecto del tiempo. Tiene que ser perpendicular. Asimismo, la derivada de un vector tiene que ser perpendicular a ese mismo vector. Y ahora, como es perpendicular, existen muchas posibilidades. Una es que el vector perpendicular se encuentre en el plano X, el plano que forma el eje X y el plano que forma el eje Y. También podría estar este vector perpendicular en el plano que forma el eje X con el vector, con el eje Y. Podría estar acá. El vector perpendicular podría estar acá o podría estar acá o incluso podría estar en el plano que forma el eje X con el eje Z. Existen tres posibilidades. Incluso podría estar flotando en el espacio, es decir, por acá. Es decir, entre los tres planos. Pero en particular, ¿por qué sabemos que? ¿Cómo sabemos que en realidad se encuentra en el plano, en este caso, la derivada del vector direccional y respecto del tiempo? Esta expresión nos dice que se encuentra en el plano que forma el eje Z y el eje Y, es decir, acá. ¿Cómo sabemos eso? Pues nosotros lo sabemos porque nosotros podríamos agregarle aquí otra suma a esta expresión, es decir, por ejemplo, beta por la componente y, que es la que falta aquí, y aplicar el producto punto de esta derivada con su vector direccional y. Y si hacemos eso, pues vamos a observar que a fuerzas el valor de la constante beta que estoy aquí agregando, suponiendo que agregara una constante beta multiplicada por el vector direccional y, tendría que ser beta igual a 0. Por lo tanto, a fuerzas es necesario que esta derivada se escriba así. Y lo mismo va a pasar con las otras derivadas. Van a estar dadas en términos de las constantes alfas, ¿sí? Alfas, y en términos de los vectores direccionales y j y k, pero solo con dos de ellos, no con los tres al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso, la derivada del vector direccional y respecto del tiempo, pues ya lo menciona, es igual a una constante alfa 1 en la dirección j más alfa 2 en la dirección k, y en el caso de la derivada la derivada del vector direccional y j respecto del tiempo, pues va a ser esta expresión, y la derivada del vector direccional k respecto del tiempo, pues va a ser esta otra. Ahora, tenemos que ver si hay una relación entre las constantes alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, 5 y 6. Para ver cuál es la relación que existe entre estas constantes alfa, pues nosotros nos vamos a ayudar del producto punto de los vectores direccionales. Es decir, como recordarán, los vectores direccionales son ortogonales. Es decir, el producto punto entre ellos nos tiene que dar 0 y el producto punto de un vector direccional consigo mismo nos tiene que dar 1. Entonces, en este caso, usando ese hecho, el hecho de que el producto punto de dos vectores direccionales diferentes es igual a 0, nosotros podemos derivar este producto punto y obtener esta relación. Y nosotros podemos directamente calcular estos términos usando cada una de las expresiones que anteriormente construimos. Por ejemplo, este término es la derivada del vector direccional y respecto del tiempo, punto j. Si nosotros queremos saber qué es este término, pues tenemos que aplicarle el producto punto de la derivada del vector direccional y respecto del tiempo con el vector direccional j. Y eso nos va a dar producto punto aquí respecto de j y producto punto aquí con el vector j. Y esto nos va a dar, este término nos tendría que dar 0 y este nos tendría que dar 1. Y lo mismo con este término. Si hacemos eso,
vamos a encontrar que alfa 4 tiene que ser igual a menos alfa 1. Eso es calculando estos productos punto que están aquí, directamente de las expresiones que tenemos acá, que construimos al principio. Ahora, si nosotros repetimos ese proceso para cada par de vectores direccionales, ahora tendremos el caso del producto punto del vector direccional Y con el vector direccional K, y eso también va a ser igual a 0, y podemos repetir en un proceso, calcular la derivada de este producto punto y calcular estos términos respectivamente a este caso, y en eso vamos a encontrar que alfa 6 va a ser igual a menos alfa 3. Ya encontramos cómo se relacionan los alfas. Alfa 4 tiene que ser igual a menos alfa 1 para que se cumpla esta expresión, y alfa 6 tiene que ser igual a menos alfa 3 para que se cumpla su análogo a esta expresión en el caso del producto punto del vector direccional Y con el vector direccional K. Ahora, teniendo en cuenta esas relaciones, podemos reescribir a las derivadas de los vectores direccionales respecto del tiempo en la siguiente forma. Aquí ya está con el respectivo cambio que obtuvimos de las relaciones entre alfa 4 con alfa 1 y alfa 6 con alfa 3. Aquí ya lo que resta es sustituir directamente a esta expresión. Aquí los primeros tres términos no cambian, porque eso simplemente representa la derivada del vector A respecto del tiempo, pero en su propio sistema, en el sistema que va girando. Lo que va a cambiar es los últimos tres vectores. Si nosotros sustituimos estas expresiones que encontramos aquí, esta y esta, en estos tres últimos términos, vamos a encontrar que esos tres términos son igual a un determinante, a este que está aquí. Este determinante, pues, como recordaremos, un determinante dado por esta expresión es igual a un producto cruz. Y para poder darle ya finalmente la forma de un producto cruz, pues vamos a tener que hacer un cambio de variables en las componentes. Porque en este caso, si nosotros observamos esta expresión, pues los alfa 3, las alfa 1, alfa 2 y alfa 3 vendrían representando componentes de algún vector. Y para que representen específicamente un vector, vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a tomar alfa 3 como la componente W1 de un vector W, menos alfa 2 lo vamos a tomar igual a W2, la componente 2 de un vector W, y alfa 1 igual a la componente 3 de ese mismo vector W. Así podemos introducir al vector W igual a W1 en la componente Y, W2 en la componente J y W3 en la componente K, que es los mismos las componentes W1, W2 y W3. Así, los últimos tres términos de esta expresión se pueden escribir como el producto cruz del vector A cruz el vector W, y ya finalmente la derivada del vector A respecto del sistema fijo va a ser igual a la derivada de este mismo vector A, pero ahora respecto del sistema que va girando o rotando, más el producto cruz del vector A con un vector arbitrario W. Como pueden observar, aquí ya se imaginarán que representa el vector W. El vector W representa el vector de momento angular. ¿Cómo va cambiando el momento angular? Como recordarán, es una propiedad característica o aparece de forma natural en fenómenos en los cuales hay una rotación o incluso una rotación junto con una traslación. Entonces, ahora, si nosotros, en este caso los dos sistemas están conectados. El sistema fijo está aquí fijo en el espacio, y el sistema que va girando también va girando, pero su origen está fijo en el sistema, en el mismo, para decirlo de otra forma, el origen del sistema fijo coincide con el origen del sistema que va girando. Ahora, ¿qué pasa si el sistema que va girando no estuviera fijo y se moviera, por decir, a la derecha? Entonces aquí tendremos que agregar otro vector que representaría la velocidad lineal del sistema al que se va moviendo. Eso en el caso en el que el sistema giratorio, aparte de estar girando, sufriera una traslación. Entonces ya finalmente
la expresión que vamos a encontrar para un vector, que se va a describir a través de un sistema que va girando es esta. La derivada de este vector respecto del tiempo, pero vista desde el sistema fijo, va a ser igual a la derivada del vector A respecto del tiempo, visto en el sistema que va girando, más este producto cruz. Esto es muy útil porque en el caso de, nosotros hemos visto lo que es el movimiento parabólico rectilíneo, creo que es el que se llama, que nosotros lanzamos una piedra y vemos que al final la piedra, antes de caer, va haciendo una curva, ¿no? Entonces, creo que así se llama el movimiento, no me acuerdo bien ahorita cómo se llama, pero nosotros vemos que si nosotros lanzamos algo al cielo, vemos que conforme va alcanzando una cierta altura, empieza de nuevo a caer. Creo que se llama movimiento rectilíneo uniforme, no recuerdo bien ahorita. Entonces, nosotros si lanzamos un objeto al cielo, pues ese objeto cuando alcanza su punto máximo y empieza a caer de nuevo hacia la Tierra, pues hace una curva de este tipo. Esto es un caso ideal porque no se está considerando la rotación de la Tierra. Entonces, cuando se considera la rotación de la Tierra, realmente no toda la dinámica o el movimiento de ese cuerpo que lanzamos está dentro de un plano XY, sino está todo en el espacio. Y esa variación se va a llevar a cabo por este vector y otro término que aquí tiene que aparecer. Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante. Y si no, vamos a ver otro temita más. El siguiente tema que vamos a ver es cómo realizar un cambio de coordenadas para sistemas. Cuando nosotros queremos describir un vector en dos sistemas de coordenadas diferentes, pues para conectarlos, ese sistema los conectamos a través de una transformación. Entonces, eso es lo que vamos a checar ahorita, cómo se construye la transformación de dos sistemas de referencia. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Cambio de sistema de coordenadas. Si nosotros tenemos un vector A que se puede escribir en dos sistemas de coordenadas diferentes, por ejemplo, un sistema de referencia con vectores direccionales I, J y K y un sistema de referencia I, J y K pero primados, entonces nosotros podemos escribir ese vector A en términos de los vectores direccionales de cada sistema de referencia. Este representa un sistema de coordenadas con vectores direccionales y JK. Este representa otro sistema de referencia de coordenadas con vectores direccionales y J y K, pero primados para hacer. Los ponemos primados para diferenciar un sistema del otro. Ahora, este mismo vector A, como se puede escribir en estos dos sistemas de referencia, pues A se va a escribir como A1 en la dirección I más A2 en la dirección J más A3 en la dirección K en este sistema. Este mismo vector también se va a poder escribir como A1' en la dirección I' más A2' en la dirección J', que me faltó un primado, más A3' en la dirección K'. Como pueden ver, en un sistema de referencia, las componentes de ese sistema van a ser A1, A2 y A3. En otro sistema de referencia, en este caso el sistema de referencia primado, pues tienen que cambiar las componentes del vector. No necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, por eso vamos a poner A1' para acentuar que esta componente es diferente a esta componente. A2' también lo mismo para ver que son componentes diferentes. Y A3 para señalar que son componentes diferentes.
Y pues en el caso de los vectores direccionales, pues representan lo mismo el primado. Este vector I, J, y estos vectores I, J y K son diferentes a los vectores I, I', J', K'. Aquí faltó un primado. Ahora, nosotros sabemos que si nosotros tenemos un vector y conocemos sus tres componentes, y esos tres componentes A1, A2, A3, y si nosotros queremos calcular en específico cuánto vale una de esos componentes, pues nosotros hacemos el producto punto del vector A en una de las direcciones en la cual nosotros queramos calcular la componente. En este caso, si nosotros queremos calcular la componente A1, pues nosotros tenemos que realizar el producto punto de nuestro vector A en la dirección I, porque en la dirección I la componente tiene valor A1. Y lo mismo pasa para las componentes A2 y A3. Si nosotros queremos calcular la componente A2, pues de nuestro vector A, pues nosotros tenemos que calcular el producto punto de nuestro vector A, punto el vector direccional J, porque en esa dirección nuestra componente vale A2. Y lo mismo para el caso de la componente A3. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta es una propiedad general para cualquier vector, no importa el sistema de referencia o de coordenadas en el que se esté trabajando, pues nosotros en particular podemos calcular las componentes A1', A2' y A3' usando este producto punto, pero las podemos calcular en términos de las componentes A1, A2 y A3 sin primar y utilizando los vectores direccionales y JK también sin primar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nos vamos a calcular, para calcular la componente 1 primada, lo que vamos a hacer es calcular el producto punto de nuestro vector A, pero con el vector unitario I'. Esta primera parte que estamos haciendo aquí, es usar básicamente esto, pero en el sistema de referencia I, J y K primados. Ahora, lo que cambia es lo que sigue. Aquí estamos calculando el producto punto de A con el vector I primado, pero lo vamos a hacer, en lugar de hacerlo directamente con el vector representado en el sistema de coordenadas primadas, lo vamos a hacer con el vector A, pero en términos del sistema de referencia sin primar, I, J y K sin prima, es decir, en estos términos. Y al hacerlo vamos a encontrar esta relación. Nos va a decir que la componente A1' es igual al producto punto del vector direccional I sin primar con el vector I' por A1 más J punto I' por A2 más K por I' por la componente A3. Y lo mismo va a pasar, vamos a hacer para el caso de la componente 2, A2 primada, y para el componente A3 prima. Entonces vamos a llegar a estas tres relaciones. Ahora, si repetimos este mismo proceso, pero ahora a la inversa, queremos calcular a las componentes A1, A2 y A3 sin primar. Y lo que tenemos que hacer es calcular el producto punto de nuestro vector A con cada uno de los vectores direccionales respectivamente para obtener A1, A2 y A3. De nuevo, estamos usando estas expresiones. Ahora, lo único que vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner A, pero en términos del sistema primado, es decir, ahora vamos a usar este. Y haciendo eso y distribuyendo el producto punto, pues vamos a encontrar de nuevo estas relaciones. Observando bien estas relaciones, podemos ver que aquí hay, por definición, una matriz involucrada. Esa matriz que está involucrada en estas expresiones se le conoce como la matriz de transformación. Esta matriz está representada por esta expresión. Como pueden ver, las entradas de esta matriz de transformación únicamente incluyen los productos puntos entre los vectores direccionales de los dos sistemas de coordenadas que queremos relacionar. Básicamente lo que estamos aquí es relacionar dos sistemas, el sistema primado y el sistema sin primar.
Estos dos los estamos relacionando. Y la relación se va a dar a través de esta matriz de transformación, en la cual cada componente de la matriz está dada por un producto punto entre los vectores direccionales del sistema sin primar con el sistema primado. Ahora bien, ¿lo que nos quiere decir esto? Que si nosotros conocemos a un vector A en términos de sus componentes A1, A2 y A3 en el sistema IJK sin primar y lo queremos transformar a su respectiva versión en el sistema primado, lo que tenemos que hacer es tomar a nuestro vector ahí con componentes A1, A2 y A3 y aplicarle esta matriz. Al hacer eso y al realizar todos los cálculos, pues vamos a encontrar a ese mismo vector, pero ahora en el sistema de referencia IJK, pero prima. Es decir, tomamos un vector en este sistema y lo transformamos a un vector en este sistema. Y podemos hacer lo mismo, tomar un vector de este sistema y transformarlo a un vector de este otro sistema. Lo único que tendremos que hacer es invertir a la matriz, es decir, encontrar a la matriz pues a la matriz inversa de esta que está aquí, de la transformación de coordenadas. Si esta matriz la llamamos la matriz B, pues nosotros queremos encontrar, si nosotros queremos transformar un vector en el sistema primado al sistema no primado, pues tenemos que encontrar su matriz inversa, es decir, B a la menos 1. Esto es muy sencillito. De hecho, más adelante veremos algunos problemas de este tipo si nos da tiempo. Bueno, eso sería todo respecto a estos temas que hemos visto. Nos faltaría nada más ver lo que es el operador gradiente, mejor dicho, el operador nabla, el gradiente, la divergencia y el rotacional. Y eso lo vamos a ver a continuación. Si alguien tiene alguna pregunta de este tema de cambio de sistemas de coordenadas, el objetivo o el chiste de encontrar la transformación es ver cómo están relacionados los sistemas de los vectores direccionales y calcular el producto punto entre ellos. Ya calculando esos productos punto, pues ya encontramos la matriz de transformación y así fácilmente podemos pasar de un sistema a otro, transformar vectores de un sistema a otro sistema, sin importar cómo sean estos vectores direccionales. El chiste es encontrar las relaciones que hay entre ellos y tendríamos que hacer estos cambios. Por ejemplo, si nosotros queremos rotar una matriz, rotar un vector, pues también tendríamos que encontrar la matriz de rotación. Si nosotros queremos trasladar un vector, pues tendríamos que encontrar la matriz de traslación. Y así para cualquier variación que nosotros hagamos de un vector en el espacio. Ahora, si alguien quiere preguntar algo, adelante. Si no, continuamos. Ahora lo que vamos a ver es el operador diferencial vectorial nabla. Ahorita lo que vamos a ver es este operador y algunas propiedades que cumple. Ejercicios de este operador aún no vamos a ver muchos porque necesitamos conectar este operador con las integrales, con integrales vectoriales. Entonces ahorita nomás vamos a mencionar cómo está definido este operador. Entonces, el operador nabla. Este es un operador vectorial, como ya les había mencionado. Y este operador vectorial está dado por las derivadas parciales
y está dado de la siguiente forma. Este operador está en términos de las derivadas parciales. Y como es un vector o es un operador vectorial, pues tiene que tener una componente en cada dirección. La primera componente de este operador es la derivada parcial respecto de x, más la segunda componente va a ser la derivada parcial respecto de y en la dirección j, y la tercera derivada parcial respecto de z en la dirección k. Esto es suponiendo que nosotros estamos trabajando en el sistema de 3 dimensiones, x, y, z, pero en general este mismo operador se puede extender a más dimensiones. Tendrían que aparecer más términos dependiendo del número de variables que tengan la función escalar o función vectorial con la que estemos trabajando. En este caso nosotros ahorita estamos trabajando con 2 variables, máximo 3, y todo esto que estamos viendo se aplica en general para cualquier número de variables. Obviamente mayor de una variable, porque ya nosotros bueno, se supone que ya sabemos cómo trabajar funciones en una dimensión. Este es el operador nabla, y con este operador nabla nosotros podemos construir el gradiente. El gradiente solo se va a obtener cuando nosotros estamos trabajando con una función escalar, es decir, sea f una función que podría ser en general de R2, de Rn a R, pero en este caso vamos a trabajar con funciones de 3 variables que nos da un valor escalar, es decir, una función de R3 a R. F va a tener 3 variables, X, Y y Z. En este caso, si nosotros tenemos una función, también, esta función con la que estamos trabajando, tenemos que ver si la función es diferenciable, es decir, que exista su primera derivada. En general, nosotros vamos a suponer que todas las funciones con las que estamos trabajando son diferenciables, y vamos a usar funciones cuyo dominio nos garantice que la función es diferenciable para no tener problemas. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar con funciones de 3 variables, en este caso el gradiente de una función f de x, y, z va a ser igual a el siguiente vector: f de x en la dirección y más f de y en la dirección j más f de z en la dirección k. Recuerden que estas son las derivadas parciales de nuestra función f. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es tomar una función escalar y la estamos transformando en una función vectorial, en donde, en este caso, esta función vectorial va a tener como funciones componentes a f a la primera derivada parcial de f respecto de x, a la primera derivada parcial de f respecto de y la función componente 3 de esta función vectorial sería la primera derivada de f, pero respecto de z. Eso es lo que es el gradiente. El gradiente toma funciones escalares y las transforma en funciones vectoriales. Y lo que hace prácticamente es tomar, esto va a ser igual a, si lo vemos como vectores, nosotros vamos a tener al vector con componentes, en donde la primera componente va a ser la primera derivada parcial respecto de x, la segunda derivada parcial respecto de y la tercera, la derivada parcial respecto de z, multiplicada por una función f de x, y, z. Aquí lo que se hace es que, como esta es una función escalar, pues simplemente nosotros sabemos que si nosotros multiplicamos un escalar por un vector, ese escalar se distribuye en cada componente. Es decir, f tiene que entrar aquí para cada una de las componentes. Es por eso que se llega a esta expresión.
porque se está tomando, como esta es una función escalar, se aplica la propiedad de multiplicación de un escalar por un vector. En ese caso, vamos a encontrar que el gradiente nos da una función escalar a partir, nos da una función vectorial a partir de una función escalar. Ahora, con este mismo operador nabla, nosotros podemos construir un operador, o mejor dicho, podemos construir la divergencia de una función, pero ahora vectorial. La divergencia va a estar dada ahora por una función vectorial. En el caso del gradiente nosotros usamos una función escalar. Ahora, para el caso de la divergencia nosotros vamos a usar una función vectorial. Esta función vectorial no necesariamente tiene que depender de un parámetro. Puede depender de 2, 3 o n parámetros. En este caso, pues vamos a poner una función vectorial que depende de 3 parámetros. El parámetro x, y, z. En este caso, esos parámetros x, y, z jugarían el papel de variables independientes. Entonces, como esta es una función vectorial, tiene que expresarse en términos de sus componentes. Va a ser la componente b1, b2 en la dirección j más b3 en la dirección k. La divergencia se va a definir como el producto punto del operador nabla con una función vectorial. En este caso, como estamos aplicando un producto punto, ahora sí tenemos que expresarlo todo en términos de las componentes, tanto del operador nabla como de la función vectorial b. Y aplicar el producto punto entre el operador nabla y nuestra función vectorial. En este caso sería b1, b2, b3. Y como estamos aplicando un producto punto, por definición del producto punto, se tendrían que multiplicar componente a componente y sumarse. En este caso, eso nos va a dar que b1 por la derivada parcial de la función componente b1 más la derivada parcial de la componente b2 respecto de y más la derivada parcial de la componente 3 respecto de z. En este caso ya no nos está dando un vector, ahora nos está dando un escalar. Y la divergencia de un vector nos da un escalar por el hecho de que nosotros estamos aplicando el producto punto, el producto escalar. Este va a ser la divergencia. Ahora vamos a ver el rotacional. El rotacional es otro producto que se obtiene a partir del operador nabla. En este caso, de nuevo vamos a hacer uso o vamos a necesitar una función vectorial. Esta función vectorial también va a depender de las variables x, y, z. Las componentes b1, b2 y b3 también tienen que depender de x, y, z, de las variables x, y, z, para poder aplicar las derivadas parciales. Obviamente no necesariamente tienen que depender de las tres, pueden depender solo de una o incluso las componentes 1, B2 o B3, alguna de esas tres componentes podría ser constante. En el caso del producto del rotacional, lo que nosotros está definido como el producto cruz del operador nabla con una función vectorial. En términos de componentes, esto nos va a quedar la parcial de x en la primera componente, la variable parcial respecto de y en la segunda componente, la derivada parcial de z en la tercera componente cruz
nuestra función vectorial con componentes B1, B2 y B3. Como recordarán, el producto cruz es un determinante. Entonces, si nosotros queremos calcular el rotacional de una función vectorial, tenemos que calcular primero sus derivadas parciales. Primero tenemos que calcular todas las derivadas parciales de las componentes B1, B2, B3 y efectuar el determinante. En la primera fila vamos a tener los vectores direccionales y JK. En la segunda fila vamos a tener las derivadas parciales. Y en la última fila vamos a tener las funciones componentes de nuestra función vectorial. Si nosotros desarrollamos todo el determinante, pues vamos a encontrar el siguiente vector. Este vector, sus componentes de este vector va a estar dada en términos de las derivadas parciales de las funciones componentes. Esto nos va a dar la derivada parcial de la componente 3 respecto de y menos la derivada parcial de la componente 2 respecto de z, todo eso en la dirección y más la derivada parcial de la componente 1 respecto de z menos respecto de x en la dirección j más la derivada parcial de la componente 2 de nuestra función vectorial respecto de x menos la derivada parcial de la función componente 1 b1 respecto de y en la dirección k. Eso sería el rotacional de una función vectorial. Bueno, entonces nosotros tenemos un vector diferencial nabla, el cual es un vector cuyos componentes son los operadores derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z en la componente i, j y k. Con ese operador diferencial nabla nosotros podemos construir el gradiente. Para construir el gradiente solamente necesitamos o solamente se trabaja con funciones escalares, es decir, funciones que van de Rn a R. En este caso, el gradiente nos va a dar como resultado un vector, cuyo vector su primera componente va a ser la derivada de nuestra función respecto de x en la dirección y. Su segunda componente va a ser la derivada de nuestra función respecto de y en la dirección j, y su tercera componente va a ser la derivada parcial de nuestra función respecto de z en dirección k. Eso es para el gradiente. En el caso de la divergencia, nosotros vamos a trabajar con funciones vectoriales. Funciones vectoriales, en este caso, nos interesan las funciones vectoriales con 3 variables o con 3 parámetros. Y en el caso de la divergencia, nosotros vamos a aplicar el producto punto de nuestro operador nabla con nuestra función vectorial. Ese producto punto nos va a dar un escalar dado por esta expresión. La derivada parcial de la componente 1 respecto de x más la derivada parcial de la componente 2 respecto de y más la derivada parcial de la componente 3 respecto de z. Eso es para la divergencia. La divergencia, tomamos una función vectorial y la convertimos en un escalar o una función escalar, porque recuerden que esto va a depender de x, y, z, esto también va a depender de x, y, z, y esto también va a depender de x, y, z. Por lo tanto, este es un escalar, pero en general es una función escalar. En el caso de rotacional, de nuevo vamos a trabajar con funciones vectoriales, pero ahora en lugar de aplicar el producto punto, vamos a aplicar el producto cruz
entre estos dos vectores. Por lo tanto, como estamos aplicando el producto cruz entre el operador nabla y nuestra función vectorial, lo que nos va a dar como resultado otro vector. En general va a ser una función vectorial. Estos productos, la divergencia y el rotacional, tienen muchas aplicaciones físicas. Por ejemplo, estos dos, la divergencia y rotacional, son dos expresiones que se usan para construir las ecuaciones de Maxwell de las ecuaciones de Maxwell de la electrodinámica o electrostática. Estas son expresiones y cada expresión tiene su significado. Esta se le llama rotacional porque tomando una función vectorial, nosotros podemos ver cómo se comportan los vectores a través, o mejor dicho, respecto de un sistema de referencias. Como recordarán, lo que estamos haciendo cuando nosotros hablamos de funciones vectoriales, nosotros lo que hacemos es a cada punto del espacio le asignamos un vector. En general, el rotacional se encarga de trabajar con los vectores que van teniendo cierta convergencia a un punto. Es por eso que el rotacional está relacionado con el campo magnético, con el campo magnético, mientras que la divergencia está relacionada con el campo eléctrico. Esta es una convergencia. Vemos cómo cada vez vamos a poder encontrar vectores que se estén acercando a un punto. En la divergencia, pues pasa lo contrario. Podemos ver cómo en un punto en el espacio, cómo los vectores van saliendo de un punto. En este caso, los vectores se van acercando o van tendiendo a cierto punto. En este caso no. A partir de un cierto punto, los vectores se van de forma saliente. Es por eso que se le llama la divergencia y en este caso el rotacional. En este caso está relacionado con el campo eléctrico, sobre todo con el flujo de campo eléctrico. Cuando nosotros vemos el tema de cargas, pues una carga nos da un campo, o bueno, a partir de una carga nosotros podemos construir un campo eléctrico y ese campo eléctrico se comporta de esta forma. Y dependiendo de cuánta carga tengamos, pues va a ser la magnitud de ese campo eléctrico. Y es por eso que nosotros trabajamos con el operador de divergencia en esos casos. Bueno, ahorita vamos a escribir algunas propiedades de estos, del rotacional y de la divergencia. Las tres propiedades tres propiedades básicas de estos operadores son que el producto cruz del operador nabla con el gradiente de una función vectorial es igual a 0. Ese es 1. Y estas son las propiedades que usamos. No son propiedades muy comunes en la física. La otra propiedad nos dice que el producto punto del operador nabla con el rotacional de una función vectorial también va a ser igual a 0. Otra propiedad nos dice que el producto cruz del operador nabla con el rotacional de un vector tiene que ser igual a lo siguiente, al gradiente de esta nueva función vectorial, de esta función escalar, menos
el cuadrado del operador nabla. Esas son las tres propiedades principales. De ahí se desprenden muchas, alrededor como las más populares son como 10 expresiones, pero las más importantes en la física son estas tres. Demostrar que se cumplen estas tres propiedades es una tarea que también tienen que anotar. Todas estas tres propiedades se demuestran por la definición de divergencia, de rotacional y de gradiente. Entonces, esa es una tarea. Y esta tarea, pues la pueden juntar con la última tarea que les dejé, que es para el viernes. Bueno, esto sería todo lo que vamos a ver sobre derivadas, tanto de derivadas de funciones escalares como de funciones vectoriales. Y ya ahora sí vamos a empezar con el tema de integración. Si alguien tiene alguna duda, por favor pregunte. De nuevo, vamos a empezar a trabajar primero la integral, pero con funciones escalares, es decir, funciones de Rn a R. Y al final vamos a trabajar con integrales, pero para funciones vectoriales. En especial nos interesan las curvas y las superficies. Para empezar, vamos a recordar cómo se definía la integral de Riemann, pero en una variable. Y luego ver cómo se generaliza el concepto de integral de Riemann en varias variables. Sobre todo vamos a trabajar con máximo 3 variables, funciones de 3 variables. Para nosotros, para funciones de una variable, la integral geométricamente era el área bajo una curva. Si nosotros graficábamos nuestra función en el plano XY, nosotros encontrábamos una curva. Y en esa curva, si nosotros integrábamos a esa función en un intervalo cerrado a, B, pues el resultado nos daba el área que se encuentra bajo la curva en el intervalo a, B. Esa es la definición geométrica de una integral. Se definía como el área bajo una curva. Si nosotros teníamos una función de este tipo y calculábamos su integral de un intervalo a, B, pues lo que nosotros estábamos haciendo era calcular el área que se encuentra bajo la curva en el intervalo a, B. Esa es la interpretación geométrica. La interpretación matemática de una integral, pues simplemente es una sumatoria. Es una suma infinita de términos muy pequeñitos. Cuando nosotros integramos es porque nosotros queremos sumar una infinidad de términos o queremos tomar una cantidad muy grande y partirla en pedacitos para de nuevo volverla a sumar. Eso es lo que es la integral. La integral es una suma infinita. Entonces, si nosotros queremos calcular el área bajo una curva, lo primero que nosotros tenemos que hacer en el caso de una variable es partir nuestro intervalo a, B en intervalos muy pequeñitos. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, sería un intervalo x1 y x2. Y dividir a todo este intervalo a, B en intervalos xy menos x y menos 1. Es decir, tomamos este intervalo, lo partimos en intervalos más pequeñitos y calculamos el área que se encuentra en cada intervalo más pequeño. Y al final lo que hacíamos era sumar todas las áreas que encontramos en cada intervalo. Si hacemos esto nosotros en general, lo único que estamos haciendo es calcular una aproximación del área que se encuentra bajo la curva.
Porque como pueden ver en esta imagen, nosotros podemos tomar como el punto máximo de la altura, como un punto que se encuentra sobre la curva, y a partir de ese punto calcular el área. El área en este caso se va a aproximar a partir de rectángulos de bases muy pequeñitas. Estas bases pues se van a considerar como delta I. Delta I porque para cada I vamos a encontrar un intervalo dentro del intervalo AB. Entonces, no sé cómo les introdujeron lo que era una integral. Matemáticamente la integral se va a definir como una suma superior y una suma inferior. La suma inferior va a ser el área que es menor al área que se encuentra bajo la curva, es decir, vamos a sumar todos estos rectángulos. Y en el caso también podemos definir una suma superior, es decir, un área que sobrepasa al área que se encuentra bajo nuestra curva. El objetivo de esto es hacer cada vez más pequeños estos rectángulos o la base de estos rectángulos para que la aproximación sea cada vez más, para que la aproximación coincida cada vez más con el área que se encuentra bajo la curva. Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es una partición, es decir, partir el intervalo. Lo queremos partir en intervalos tan pequeños que al final, cuando nosotros sumemos el área de cada rectángulo, esta suma coincida con el área que hay bajo la curva. Entonces, en este caso, en el caso de una variable, esto es lo que tenemos que hacer. O básicamente es lo que estamos haciendo. Este es el ancho del intervalo o de la base del rectángulo, es lo que nosotros llamamos de x, el diferencial de x. Nosotros, cuando integramos una función de un intervalo a, b de f de x, este de x que está aquí, corresponde al ancho de un intervalo o a la base de los rectángulos. Aquí nosotros, bueno, todos estos rectángulos tienen que tener la misma base, es decir, el mismo de x. F de x, en este caso, corresponde a la altura del rectángulo. Es por eso que nosotros siempre tenemos f de x de x. Esta es la base por la altura del rectángulo. Esto es lo que significa, es la suma de todos los intervalos que se encuentran, la suma de todos los rectángulos que nosotros podemos formar en el intervalo a, b. Y ahora, siguiendo, en este caso, como es una función de una variable, pues nosotros si vamos a sumar todos estos rectángulos, pues solo tenemos dos direcciones para sumarlo. Ya sea que nosotros podemos sumar de derecha a izquierda, mejor dicho, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso es por eso que en calcular integrales en una variable es más fácil, porque solo tenemos dos direcciones, ya sea izquierda o derecha, para realizar nuestra suma. Es decir, podemos integrar de a a b o de b a a. En el caso de funciones de varias variables, pues es ahí el problema, porque nosotros ya tenemos una infinidad de direcciones por la cual nosotros podemos integrar. En este caso, si f(x) está definida en un intervalo a, b cerrado, lo que tenemos que hacer es dividir al intervalo en n subintervalos, es decir, en intervalos de esta forma, x de i menos 1 por xi, para una partición. Nosotros podemos partir a este intervalo a, b en una infinidad de intervalos diferentes. Es por lo tanto, nosotros queremos encontrar el intervalo, los intervalos que se aproximen más a al área que se encuentra bajo la curva. Para eso nosotros tenemos que definir una suma superior y una suma inferior. El MI mayúscula por el QI mayúscula significan la base por la altura para una partición. Para la partición que nos da rectángulos que están abajo de la curva. En este caso, la suma superior está dada por la suma de los M sub I y por los QI, en donde
esta suma ahora rebasa al área de la curva, es decir, esta parte. Nosotros tenemos que definir dos cantidades, el supremo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores. Esto es cuando nosotros encontramos la integral, es cuando estas dos sumas coinciden. Permítanme tanto. Ahora, el objetivo de este procedimiento es encontrar cuando estas sumas van a coincidir, la suma superior y la suma inferior, la suma que sobrepasa la curva y la suma que está por debajo, mejor dicho, la suma que sobrepasa el área que está bajo la curva o la suma que está por debajo del área de nuestra curva. En este caso, nosotros tenemos que definir dos integrales, la integral por arriba y la integral por abajo. Es el mismo concepto de límite por la derecha y el límite de la izquierda, solo que aquí estamos hablando de suma superior y suma inferior. En el caso, nosotros vamos a definir la integral inferior de Riemann de f de x en el intervalo cerrado a, b. Esto simplemente es notación, solo estamos haciendo un recordatorio o un repaso de cómo se calculaba una integral o qué significaba una integral en una variable. También vamos a definir la integral superior de Riemann y el objetivo es ver cuándo es la integral superior y la integral inferior son iguales. Cuando esto pasa, vamos a decir que la función es cuando esto pasa, vamos a decir que la función es integrable y que el valor de esta suma, de esta integral inferior y esta suma inferior se le va a conocer como la integral de f de x en el intervalo a, b. Y se va a representar de esta forma. Ahora vamos a ver el equivalente para una función de dos variables. Para el caso de una función de dos variables, pues ya no podemos dividir un intervalo en subintervalos. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir al plano en rectángulos. En una variable, nosotros tomamos al eje X y lo dividíamos en intervalos pequeños, xy menos 1 y xy. En el caso de funciones de dos variables, pues ya no vamos a dividir un intervalo. Vamos a empezar a dividir al espacio. En este caso vamos a tener el eje X, el eje Y, y lo que vamos a hacer es tomar a dos intervalos, un intervalo en el eje X y un intervalo en el eje Y. Al intervalo en el eje Y va a ser el intervalo C y D. Y lo que vamos a hacer es formar un rectángulo con esos dos intervalos. Este rectángulo va a contener a todos los puntos que se pueden construir con los puntos que están en el intervalo A, B y los puntos que están en el intervalo CD. A este intervalo lo que vamos a hacer es a cuadricularlo para, en este caso, poder hacer una partición de este rectángulo. Ahora nos interesa encontrar una partición de un rectángulo, ya no la partición de un intervalo. En este caso, el intervalo se va a definir como el producto cruz, mejor dicho, el rectángulo se va a definir, este rectángulo se va a definir como un producto cruz o un producto cartesiano, el cual va a tomar a puntos del espacio R2, en donde uno va a tomar un punto del intervalo A, B y un punto del intervalo B, C y va a generar los puntos X, Y. Ahora, este intervalo tiene una longitud. Su longitud va a estar dada por xy menos xdy menos 1. Este es para el caso del intervalo. Ahora, en el caso de un rectángulo, ya no vamos a tener una longitud como tal. Ahora vamos a hablar de un área.
del área de este rectángulo, y la cual va a estar dada por B menos A por B menos C, es decir, la multiplicación de la longitud del intervalo A, B cerrado y del intervalo C, D. Y ahora, en lugar de una partición de intervalos, se tiene la partición de un rectángulo, es decir, vamos primero a construir rectángulos a través de intervalos cerrados, y cada rectángulo que nosotros tomemos del espacio R2 lo tenemos que partir en subrectángulos cada vez más pequeños, con el objetivo de construir también una suma superior y una suma inferior, como en el caso de funciones de una variable. Aquí lo que estamos haciendo es generalizar el concepto. En el caso de funciones de una variable, nosotros hablábamos del área bajo una curva. En el caso de funciones de dos variables, con la variable x y la variable y, nosotros ya no vamos a hablar de área, ahora vamos a hablar de volumen. Y ya no va a ser el área bajo una curva, ahora va a ser el volumen bajo una superficie. Y para calcular el volumen bajo una superficie, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es dividir a la superficie también en rectángulos, pero ahora va a ser dividirlo por ejemplo, si nosotros hablamos de una curva, lo que nosotros queríamos es dividirlo en rectángulos. Ahora no, ahora lo vamos a dividir lo podemos dividir en dos formas. Una es como tomarlo como cubitos, dependiendo del tipo de superficie en la que trabajemos, o dividirlo como en pilares rectangulares con cierto volumen. Y si nuestra curva, o mejor dicho, nuestra superficie es esta, y aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el eje X, pues vamos a tomar un rectángulo y dividirlo en subrectángulos, donde cada subrectángulo va a representar la base de este pilar. La altura, de nuevo esta altura, va a estar dada por la función f de x, y. Y ahora, como estos son rectángulos, pues vamos a necesitar tanto un diferencial de x como un diferencial de y. Por lo tanto, análogamente, nosotros vamos a necesitar dos sumas. Una suma en la dirección de x y una suma en la dirección de y. En este caso, pues básicamente es el mismo concepto. Estamos tomando una altura y una base, y esto va a representar un volumen. Esto va a ser A, B o B, A, que van a ser las longitudes correspondientes a cada intervalo. Acá va a estar el intervalo A, B, y acá va a estar el intervalo, aquí era C y acá era D. C y D, esos son los límites de integración. Aquí sería C y acá sería D. Es el mismo procedimiento que nosotros conocemos para integrar funciones de una variable. Para este caso, nosotros tenemos que definir su análogo. En lugar de hablar de intervalos, ahora vamos a hablar de rectángulos. Ahora, en lugar de hablar de longitudes, de la longitud del intervalo, vamos a hablar del área del rectángulo. Vamos a seguir trabajando el mismo concepto de partición. La única diferencia que nosotros, una partición en el caso de funciones de una variable, era partir el intervalo en subintervalos. Ahora no, en el caso de una partición de un rectángulo, lo vamos a tomar a la partición como subrectángulos en lugar de subintervalos. Esto es lo que vamos a hacer. Si nosotros tenemos un rectángulo
que se forma con el intervalo A, B y el intervalo C, D, nosotros podemos construir este rectángulo que está acá y empezar a dividir este rectángulo tomando una partición del intervalo A, B y una partición del intervalo C, D. Y el rectángulo va a estar dado por el producto cruz. El rectángulo grandote va a estar dado como el producto cruz o el producto cartesiano del intervalo A, B con el intervalo C, D. Y lo mismo va a pasar para cada partición. Vamos a tener que calcular el producto cartesiano de una partición del intervalo A, B y una partición del intervalo C, D. Y vamos a hacer los mismos cálculos. Y lo mismo, ahora en lugar de calcular una longitud del intervalo, tenemos que calcular el área de cada cuadrito en el cual dividamos el rectángulo formado por los intervalos AB y CD. Del mismo modo que una variable se puede definir una integral superior y una integral inferior. Aquí la integral superior va a representar a un volumen. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra superficie, pues nosotros podemos definir una integral superior y una integral inferior. La integral superior va a ser el volumen que se encuentre, tal que ese volumen sobrepasa el volumen que se encuentra dentro de nuestra, que se encuentra por debajo de nuestra superficie. Y la integral inferior va a ser un volumen que es menor al volumen que está debajo de nuestra superficie. Por ejemplo, como recuerden que cuando nosotros hacemos particiones, básicamente lo que estamos es aproximando ya sea el volumen o el área, dependiendo de qué dimensión estamos trabajando. Es por eso que necesitamos que las dos aproximaciones, una por arriba y una por abajo, coincidan. Cuando las dos aproximaciones coinciden, estamos realmente encontrando el área o el volumen debajo de nuestra superficie o curva. Por ejemplo, este caso, esta sería el volumen bajo nuestra superficie. La integral superior, la integral inferior sería un volumen que es mucho más pequeño que este volumen. Por así decirlo, sería, por ejemplo, esto. En el caso de la integral superior, sería un volumen mayor al volumen que está debajo de la superficie. Es decir, queremos aproximarlo, lo podemos aproximar este volumen, ya sea por abajo de la superficie o por arriba de la superficie. Y el objetivo es encontrar una partición en la cual esos volúmenes por arriba y el volumen por abajo coincidan, ya que si coinciden, pues efectivamente representarán al volumen debajo de la superficie. Por lo tanto, una función real definida y acotada en un rectángulo, eso es importante, la función tiene que estar definida en todo el rectángulo en el cual nosotros queremos calcular su volumen. O en general, esto no necesariamente puede ser un rectángulo, también puede ser cualquier conjunto que se encuentre en el dominio de la función. Como estas son funciones de dos variables, pues el dominio tiene que estar en el plano x, y. Pero si nosotros no trabajamos en un rectángulo, pues lo mismo podemos hacer es dividir a este conjunto en subrectángulos y a partir de ahí calcular la aproximación del volumen debajo de la superficie. Pero es más fácil pensar que todo son rectángulos para poder
interpretar a dx por dy como el área de uno de estos rectángulos y a f de x, a la función f de x, y como la altura de cada rectángulo que se construye aquí. Entonces, en este caso, estamos tomando estas columnitas. Y estas columnas va a ser el área. Este va a ser de x, de y la altura va a ser f de x, y. Entonces, el volumen de esta columna tiene que ser f de x, y por dx por dy. Y como vamos a sumarlas todas, pues tenemos que hacer una suma en la dirección de x y una suma en la dirección de y. Aquí es como le menciono, integrar básicamente en este caso es integrar respecto a una dirección. En general nosotros podemos integrar así o podemos integrar así, dependiendo dependiendo de cuál sea el orden de los diferenciales de x y de y. De nuevo, una función va a ser integrable si su integral superior y su integral inferior, es decir, su aproximación por arriba y su aproximación por abajo, son iguales, y el valor de estas aproximaciones va a ser la integral de la función. Aquí la interpretación geométrica, como ya les mencionaba, pues es muy parecida al caso de una integral en una variable. En el caso de la integral simple o la integral en una variable, también la integral doble tiene una interpretación geométrica. Esta va a ser el área bajo la curva. La suma superior va a ser el área, va a ser una aproximación por arriba de la curva, y la integral inferior va a ser una aproximación del volumen, mejor dicho, del volumen de la superficie, pero hacia abajo de la curva. Esta va a ser la superficie representada por la función f de x, y. Este es el rectángulo al cual vamos a calcular el volumen debajo de la curva, y para ello nosotros primero tenemos que empezar a hacer una partición y dividir al volumen bajo la curva en subvolúmenes representados por estos pilarcitos que están aquí. Ahora, el proceso para establecer el concepto de integral de una función real definida y acotada, eso es importante. No podemos trabajar con funciones que no estén acotadas, ya que eso no nos daría una suma finita. Las integrales siempre nos dan una cantidad finita, un número. En el caso de que tengamos una función que no esté acotada, pues la suma sería infinita y no nos daría un resultado como tal. También queremos que la función no tenga discontinuidades, es decir, que no tenga agujeros, ya sea la superficie, que la superficie sea uniforme. Esas son dos condiciones que necesita nuestra función para poder integrarse. Por lo general, en el caso de integrar, nosotros podemos permitirnos a que la función tenga discontinuidades, pero no muchas. Es decir, no queremos funciones que nos representen superficie con huecos, ya que esas funciones no las podemos integrar usando los métodos que nosotros conocemos. Aquí lo principal es considerar el comportamiento de nuestra función. Nosotros vamos a trabajar con puras funciones que estén bien comportadas y las cuales no tengamos ningún problema al integrar. En el caso de funciones de varias variables, nosotros podemos introducir lo que es una integral múltiple. En el caso de integrales múltiples, estos ya pierden un poco el significado de área bajo la curva o de volumen bajo la curva, ya que nosotros no sabemos cómo se ve un espacio con n dimensiones.
En general se dice que una función f multivariable acotada en un rectángulo y de Rn es integrable. En este rectángulo, de nuevo, si la integral superior y la integral inferior son iguales. Si son iguales, este valor va a representar a la integral. En el caso de 2 dimensiones, se tiene que la integral doble. En 2 dimensiones nosotros vamos a encontrar una integral doble. En el caso de 3 dimensiones, pues vamos a encontrar una integral triple. La integral triple se suele representar como los símbolos de integral de la función f de x, y por dx, por dy, por dz. Eso solo es la parte introductoria. Nosotros podemos integrar, aquí lo que nos importa es la dirección o la forma en la que vamos a integrar. Por ejemplo, nosotros podemos, si nosotros tenemos a nuestra superficie, de hecho ese es el concepto más delicado en el cual podemos integrar. Integrar básicamente para nosotros va a ser, o la dificultad van a ser, cómo integramos. Por ejemplo, podemos integrar en esta dirección, empezar a sumar en esta dirección, o integrar en esta dirección. Incluso podemos integrar de esta forma. A lo que me refiero cuando es una dirección u otra es a partir de qué variable nosotros podemos integrar. Nosotros podemos integrar primero respecto de x o respecto de y. O también podemos integrar primero a nuestra función respecto de y luego respecto de x. Esto es la única diferencia que hay entre estas dos integrales, es la forma en la que nosotros estamos empezando a sumar el volumen que se encuentra bajo la curva. Nosotros podemos empezar a sumar respecto en la dirección de x y luego en la dirección y, o respecto de la dirección de y luego respecto a la dirección de x. Y todo eso va a depender del tipo de superficie en la que nosotros estamos trabajando. Si una función de dos variables que es integrable sobre un rectángulo, nosotros vamos a definir dos integrales. La primera es la integral a que va de c a d, f de la función f de x, y, de y, y la segunda integral va a ser la función by igual a la integral de a, b de f de x, y. Aquí sería dx. Aquí me equivoqué en esta parte. Ahora, cuando nosotros calculemos el volumen o calculemos la integral, esta va a representar una función de x y esta va a representar una función de y, las cuales son las integrales de la función f, primero respecto de x y respecto de y. Esta va a ser respecto de y esta va a ser respecto de x. De estas funciones se introducen las integrales iteradas, es decir, nosotros podemos integrar primero respecto de y luego respecto de x. O nosotros podemos integrar primero respecto de x y luego respecto de y. En este caso hay funciones en las cuales no importa cómo integres primero, si respecto de x o respecto de y. Hay casos en el que favorece más una forma de integrar. Por ejemplo, puede haber casos en donde la integral sea más complicada, primero integrar respecto de y luego respecto de x, o incluso puede haber casos en donde sea mucho más fácil la integración respecto de x y luego respecto de y. Es por eso que uno puede conmutar el orden en el cual se está integrando. Esa es una propiedad que se deduce a partir de la definición de la suma superior y la suma inferior. Por ejemplo, si nosotros queremos integrar la función, aquí no lo puse, f de x igual a x cuadrada por y,
nosotros podemos integrar primero respecto de y luego respecto de x, o primero respecto de x y luego respecto de y. En un intervalo, esto nos dice cuál es el intervalo o el conjunto o el rectángulo en el cual vamos a calcular el volumen bajo esta superficie. Por ejemplo, nos dice que está en el plano XY. Nos dice primero, en este caso nos dice que el intervalo es el intervalo 1, 2 y el intervalo 0, 3. Es decir, estamos calculando. Profe, Sí, adelante. es que ahorita ya tenemos clase. Sí, perdón. Sí, se me olvidaba que acaba a las 3, 4 y media, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Sí. Sí, no de nada. Gracias, profesor. Buenas tardes.